Hola, mi nombre es Rosy Cohen y estos textos corresponden a la lectura número 20. Como lo mencioné en el video anterior, la dinámica será un poco distinta, ya que es la misma lectura y esta se divide en 7 apartados. Hoy solo hablaremos de los primeros 3 apartados y ahorita continuaremos por el segundo y tercer apartado que corresponden a la lectura 20. La lectura se titula Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. El apartado número 2 se titula El Estatuto Teológico Especial del Diálogo Judío-Católico. Las dos ideas principales del texto son los conflictos antecedentes entre ambas religiones por Jesús y cómo la epístola es la promesa de la nueva alianza. Este texto habla de cómo la Iglesia y el pueblo de Israel tienen una continuidad histórica y cómo el diálogo con el judaísmo asume para los cristianos un carácter muy peculiar, dado que el cristianismo posee raíces judías. El Papa Juan Pablo II dice que los judíos son hermanos mayores del cristianismo, aparte de que Jesús fue judío, que se sentía en casa siguiendo la tradición judía de su tiempo. Dentro del judaísmo existían muchas y muy diferentes ideas. No se puede entender las enseñanzas de Jesús o de sus discípulos sin colocarlas dentro del marco judío. No pocos judíos de su tiempo vieron en Jesús la venida del Mesías. Sin embargo, su llegada provocó un drama cuyas consecuencias todavía se sienten hasta el día de hoy. Era un judío de su tiempo formado por toda la tradición de Israel. Se presenta en continuidad con su pueblo y con su historia. Pero por otra parte, a la luz de la fe cristiana, Él es el Dios mismo, es el Hijo y Él trasciende en el tiempo, la historia y toda realidad terrena. Desde la perspectiva de la fe cristiana, Él lleva a cumplimiento la misión y la expectativa de Israel de una manera perfecta. En esto consiste la diferencia fundamental entre judaísmo y cristianismo, en el modo de juzgar la figura de Jesús. Los judíos pueden considerar a Jesús como perteneciente a su pueblo, como un maestro judío, pero no que él sea el representante de Dios. El conflicto entre Jesús y las autoridades judías, sino de la pretensión de Jesús de estar actuando con autoridad divina. Por ello la figura de Jesús es y permanece para los judíos la piedra de tropiezo, que es el punto central del diálogo judío-católico. Las escrituras del antiguo Israel constituyen una parte integral de las escrituras del judaísmo y del cristianismo, entendidas por ambos como la palabra de Dios, la revelación y la historia de la salvación, y así consecuentemente en los primeros años de la Iglesia existían los así llamados cristianos judíos y los cristianos gentiles, originada del judaísmo y otra de los gentiles, las cuales juntas constituían la una y sola Iglesia de Jesucristo. Con el tiempo los dos hermanos, el cristianismo y el judaísmo, crecieron cada vez más separados, llegando a ser hostiles e incluso a difamarse mutuamente. Con la declaración Nostra Aetate, la Iglesia profesa inequívocamente y dentro de un nuevo marco teológico las raíces judías del cristianismo. La epístola se refiere a la promesa de una nueva alianza. La epístola a los hebreos no tiene ninguna intención de demostrar que las promesas del Antiguo Testamento son falsas, sino al contrario, las considera como válidas. Piensa que la referencia a las promesas del Antiguo Testamento ayudará a los cristianos a darles la seguridad de su salvación en Cristo. El artículo 4 de esta declaración conciliar, que desarrolla una nueva relación teológica con el judaísmo, constituye en cierto modo el corazón del documento. Consiente también la relación de la Iglesia Católica con otras religiones. La relación con el judaísmo puede considerarse en ese sentido como el catalizador para determinar la relación con las otras religiones mundialmente. La fe de los judíos testimoniada en la Biblia, que se encuentra en el Antiguo Testamento, no es para los cristianos otra religión, sino el fundamento de su propia fe, aunque claramente la figura de Jesús constituye la única clave para la interpretación cristiana de las escrituras del Antiguo Testamento. Acaba el apartado diciendo que por consiguiente el diálogo judío-cristiano solo con reservas puede calificarse como diálogo interreligioso. Y el apartado número 3 se titula La revelación en la historia como palabra de Dios en el judaísmo y en el cristianismo. Las dos ideas principales son la elección del pueblo de Israel como el pueblo elegido y la diferencia entre cristianos y judíos en su expresión. Dios empezó eligiendo al pueblo de Israel a través de Abraham y separando a este pueblo. Dios se reveló a este pueblo gradualmente a través de los profetas como el Dios verdadero y el único Dios. Él era el Dios viviente. Esta es el Dios viviente. Esta elección divina configuró al pueblo de Israel. Solo después de la primera gran intervención de Dios, que fue la liberación de la esclavitud de Egipto y del establecimiento de la alianza en Sinaí, hizo que las 12 tribus formaran de verdad una nación, con la conciencia de ser el pueblo de Dios, los portadores de su mensaje y sus promesas.
para instruir a su pueblo sobre cómo cumplir su misión y transmitir la revelación a él confiada. Dios otorgó a Israel la ley, que le mostraba cómo tenía que vivir y lo distinguía de los otros pueblos. Así, Dios manifestó su misericordia, la gratitud de sus dones y una fidelidad a sus promesas, que ninguna infidelidad humana podía anular. En cada etapa de su pueblo a lo largo del camino, Dios preservó al menos un pequeño número de creyentes, que no dobló su rodilla ante Baal, que fue el becerro de oro. Mediante esta porción, Dios fue cumpliendo su plan de salvación. Su pueblo elegido constituye innecesariamente el objeto de su elección y su amor, y a través de él, como objetivo último, reúne y reconduce hacia sí a toda la humanidad. La Iglesia es llamada el nuevo pueblo de Dios, lo cual no significa que el pueblo de Dios de Israel ha dejado de existir, sino que la Iglesia no reemplaza al pueblo de Dios de Israel, aunque como comunidad fundada sobre Cristo representa en él el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Dios reveló a sí mismo por su palabra. Para los judíos, esta palabra puede aprenderse mediante la Torá y las tradiciones basadas en ella. La Torá es la instrucción para tener una vida feliz en relación correcta con Dios. Quien cumple la Torá tiene vida en plenitud. Observando la Torá, el judío recibe una participación en la comunicación con Dios. A este propósito declaraba el Papa Francisco: las confesiones cristianas encuentran su unidad en Cristo, el judaísmo encuentra su unidad en la Torá. Los cristianos creen que Jesucristo es la palabra de Dios, hecha carne en el mundo. Para los judíos la palabra de Dios está presente sobre todo en la Torá. Ambas tradiciones de fe tienen como fundamento al Dios único, al Dios de la alianza, que se revela al hombre a través de su palabra. Y así, el judaísmo y la fe cristiana, como aparecen en el Nuevo Testamento, son dos caminos por los que el pueblo de Dios puede apropiarse las sagradas escrituras de Israel. Consecuentemente, la escritura que los cristianos llaman al Antiguo Testamento se abre a ambos caminos. Por consiguiente, no existen dos caminos de salvación conforme a la expresión: los judíos sostienen la Torá, los cristianos sostienen a Cristo. Los cristianos afirman que Jesucristo puede ser considerado como la Torá viviente de Dios. Para los cristianos, la preexistencia de Cristo como la palabra del Hijo del Padre es una doctrina fundamental. Y según la tradición rabínica, la Torá y el nombre de Mesías existen ya antes de la creación. Y así acaba mencionando que de esta manera la Torá y Cristo representan el camino de la salvación, ya que ambos expresan la palabra de Dios. La Torá y Cristo son el lugar de presencia de Dios en el mundo. Eso sería todo. Muchas gracias.